Pongamos a Paracelso a trabajar hoy. Démosle la vuelta a la malaria. Las sustancias materiales no son el único ítem que los químicos y apotecarios compartían en el siglo XVIII. Laboratorios, instrumentos y técnicas de producción y experimentación se cruzaban también. Alrededor de este material cultural que se sobrepone, los apotecarios y químicos generaron un sistema de práctica y conocimiento que está extrañamente en conflicto con nuestras fronteras disciplinarias del presente y con nuestra común división en una historia de la química y una de la farmacia, y una historia de la ciencia y otra de la tecnología, más ampliamente. Ursula Klein. Quien sea biólogo, químico y a la vez farmacéutico, puede vivir una historia que muta entre las ciencias y las tecnologías. Esto lo demuestra la guerra que llevamos contra uno de los muchos enemigos de la humanidad, que ha vivido más tiempo con nosotros y cuya sabiduría demuestra al acabar con la mitad de la población humana. Y no se trata de Thanos, se trata de Plasmodium. ¿Qué es eso? El Plasmodium es un género compuesto por 175 especies de protozoos. 5 afectan directamente al ser humano, y las demás atacan a todo tipo de organismos aerobios, siendo el agente causal responsable de la enfermedad que conocemos como malaria o paludismo. La malaria podría haber sido responsable de la muerte de la mitad de todas las personas que han habitado el planeta. Los protozoos son como las amebas, sí, esos bichitos que te dicen cuando eres niño que te invadirán si consumes muchas golosinas. Pero Plasmodium no llega a ti a través de los dulces, él es traído por un tercero a quien conocemos como vector. Es todo un género de mosquitos llamado Anopheles, con 465 especies diferentes. 50 de estas especies son hogares durante un trozo de la vida del Plasmodium. El mosquito es por sí solo un tormento para la humanidad, a pesar de vivir tan solo un mes como mucho. Las hembras necesitan de sangre para alimentar a sus huevos antes de desovar en cuerpos de agua dulce estancados. Por esta razón, insertan su probóscide, así se llama el pico, en la piel de su víctima. Algunas especies de anófeles se alimentan exclusivamente de humanos, con el objetivo de extraer la sangre de los vasos sanguíneos menores. En el mismo instante que pican, su probóscide recibe y aloja a los Plasmodium que habitan en la sangre, si es que el alimento está contaminado con paludismo. El objetivo de Plasmodium es la hemoglobina, la proteína hecha por nuestros glóbulos rojos para transportar el oxígeno de la respiración aeróbica. La malaria, el otro nombre que recibe el paludismo, es una enfermedad que inclusive se cree la padecían los dinosaurios. Resulta entonces sorprendente observar que nuestro enemigo lleva más tiempo en este mundo que nosotros mismos como especie. Plasmodium, además, es uno de los seres vivos que mejor conoce su ambiente, pues se adapta perfectamente a él. Se camufla muy bien cuando tiene que pasar fronteras. Nuestro problema con él es que consume nuestras proteínas, se alimenta de nosotros, al tiempo que se reproduce en nuestro cuerpo, asesinando nuestras células. Eso se traduce en anemias, fallas orgánicas, hepática y renal, fiebres elevadas y postración severa, junto con la muerte en caso de no ser controlado. Este género de parásitos es un buen ejemplo de ontologías múltiples. Debe ser el mismo en diferentes condiciones. De hecho, reciben nombres muy histriónicos cada vez que adopta una nueva conformación. Apartados como esporozoitos, esquizontes hepáticos, merozoitos, esquizontes hemáticos, hipnozoitos, gametocitos, cigotos y nuevamente esporozoitos, hacen de él toda una ontología diferente y múltiple. Nuestra estrategia de victoria contra este enemigo debería considerar todos esos flancos de lucha, además de comprender que hay una entremezcla muy diversa y compleja entre individuos, ecologías, sociedades y habilidades. Miremos así este artículo científico del 2008 que titula: Los investigadores han identificado compuestos que podrían prevenir a los parásitos de la malaria de ser capaces de infectar a los mosquitos, entrecortando el avance de la enfermedad. Una vista de alto rendimiento para la siguiente generación de compuestos líderes con el objetivo de estudiar la transmisión parasitaria de la malaria. En suma,
Dicen que se han probado 70.000 compuestos en la fase de gametocitos que se alojan en el mosquito, encontrándose realmente apenas uno prometedor. Esto significa que la ciencia, apenas hasta ahora, ha comenzado a abrir sus puertas verdaderamente para entrar en lugares alternativos al ser humano, por lo menos en lo que al sector salud respecta. Y es que siempre se ha visto al organismo vector como el responsable, cuando no es más que un tercero involucrado que también puede ser nuestro target de tratamiento. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha promovido dos estrategias que previenen el contagio a través del control del vector: el uso de toldillos impregnados con insecticidas y el uso de insecticidas en unidades habitacionales. Además, existe una tercera, que es la introducción de especies diferentes en el control del vector o del mismo parásito. En todas las estrategias, a pesar de los esfuerzos, aún queda mucho por hacer. Esto implica depender de la disciplina del pueblo y del Estado para hacer realidad su objetivo de prevención en la adquisición de la enfermedad. En otras palabras, son objetivos a largo plazo que además requieren de insumos renovables y que incursionan en el desequilibrio del medio ambiente. Además, el uso de insecticidas o la introducción de especies controladoras del vector, lo que es un cuarto integrante en toda la historia, pueden complicar aún más las cosas, pues causan desequilibrios en muchos aspectos que en nada podrían favorecer la salud de la población. Mas, sin embargo, al parecer, el ser humano está retomando su ancestral entendimiento de la multimodalidad de la enfermedad, en donde todas las patologías tienen más de una arista o perspectiva. Así que de nuevo, todo depende de cómo nos cuenten el cuento. ¿Por qué no hacemos una mirada como la de David Turnbull en el 2000, en la que nos consideramos a nosotros como los vectores, ya que somos nosotros mismos quienes nos morimos a consecuencia de la malaria y no el mosquito? Al menos considerarnos de otra forma nos puede hacer entender que la lucha contra estas enfermedades se da en varios frentes y no solo en el desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir o tratar la enfermedad. Esto implica necesariamente ampliar nuestra visión de salud, entenderla con una mirada humana, social, política y cultural, sin dejar de lado la noción tecnocientífica. Esta nueva visión debe empezar por quienes hacemos parte de la salud, que al aplicar la idea anterior, seríamos todos en sí mismos. Todos jugamos una parte esencial de este juego. Si queremos luchar contra las diferentes formas de nuestro depredador, debemos percatarnos de nuestras diferentes formas de entender el mundo, para así camuflarnos en las fronteras y evitar que nos haga daño. Podemos como ejemplo tomar el modelo de la química, biología y farmacia con el que comenzamos. La colusión de dos ciencias puras en una aplicada que nos ha permitido llegar al avance tecnocientífico actual en el paludismo. En este contexto, la malaria ha tenido sus tropiezos dolorosos. Su investigación científica ha estado marcada por oscuras faltas éticas, algunas derivadas de casos comparables a la ingenuidad de Paracelso y su tratamiento de la sífilis con mercurio. Pero también estas fallas han sido vanagloriadas en nombre del avance científico. Así, los antimaláricos han sido probados directamente y sin consentimiento en los campos de concentración, en hospitales psiquiátricos, en pacientes terminales o incluso en presos. Lo que ha importado aquí es el reconocimiento científico, el individualismo llevado a su máxima glorificación gracias al quehacer colectivo. Esto esconde una ignorancia de los contextos sociales, humanos, políticos y culturales. Curioso es que esta ignorancia contraste con el uso de técnicas artesanales para curar la malaria, como la artemisina y la quinina, tecnologías que nos hacen pensar nuevamente en Paracelso y la ciencia alquímica de su tiempo. Veamos entonces dónde actúan en el ciclo del Plasmodium estos medicamentos. Este gráfico muestra 3 ambientes diferentes con 12 pasos de conformación diferenciados.
La artemisina que se extrae de la artemisia, planta tradicional china, se teoriza que disminuye la gametosemia circulante de gametocitos de Plasmodium, uniéndose al grupo hemo y generando radicales libres de oxígeno que interrumpen los ciclos redox del parásito, conduciéndolo a su muerte. Corresponde a la fase 7 del ciclo. La quinina, por otro lado, es proveniente de la quina o cinchona, una planta tradicional suramericana. Se cree que es esquizonticida, hemático, que eleva el pH de la vacuola del esquizonte, provocando la acidez del mismo y causándole la muerte. Lo observamos en la fase 6. Ambos medicamentos son los mayormente usados en el tratamiento farmacológico de la malaria, aun cuando, solamente en Wikipedia, por hacer una búsqueda rápida, se reportan 10 agentes farmacológicos, todos actuando o en la fase 7 o 6 del ciclo del Plasmodium, con algunas excepciones no eficaces para la fase 1. Es decir, que podría aseverarse que existen 10 focos de lucha distinta que no han sido del todo considerados. ¿Qué tal entonces si ponemos al Paracelso moderno a trabajar en esos puntos diversos? Que podrían ser muchos más si les añadimos los ciclos de vida de huéspedes y vectores, y aún más si le añadimos los factores sociales, culturales, políticos y económicos. Es así como llegamos al momento paradójico de la humanización y socialización científica, al revisar cómo el juego de la diversidad en el equilibrio de poderes nos ayudará a equilibrar la guerra milenaria contra el Plasmodium y no solo a ganar una batalla con algunas de sus múltiples tonalidades. Y es así como concluimos que las ciencias de la salud fueron hechas para cuidar al humano, pero parecen haber olvidado su humanización. Y es que todas las ciencias fueron en su momento humanas, se reconocieron como tal y ahora necesitan reencontrar esa identidad. Mil gracias.